Los rusos son uno de los pueblos más paradójicos que existen. Son europeos, pero la mayor parte de su territorio está en Asia. Fueron considerados atrasados cultural y tecnológicamente por otros pueblos europeos, pero en ocasiones se adelantaron a esos mismos pueblos en algunos aspectos, tales como la tecnología espacial. Un pueblo amante de la libertad que se embarcó en incontables rebeliones y revoluciones, pero que sufrió la mayor parte de su historia bajo gobiernos autoritarios. Hoy vamos a intentar dar sentido a esto desde su historia y entender sus características tan particulares. Aclaro que este video tiene una visión sobre el pueblo ruso y no busco despreciar ni sacarle valor a otras visiones posibles sobre el mismo. El pueblo ruso nace en un proceso de unificación de distintas tribus eslavas que ocupaban una parte importante de Europa Oriental, en los actuales territorios de Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Esta unificación se habría dado bajo los varegos, que eran guerreros y comerciantes escandinavos. Según algunas historias, fueron los mismos eslavos que le pidieron que los gobernaran, ya que había demasiados conflictos entre ellos, por lo que un gobernante extranjero sería lo mejor y podría mantener la paz. Otras versiones dicen que los eslavos se unificaron por su cuenta. Creo que es más cercana a la realidad la primera versión, y estos primeros gobernantes de los eslavos del este eran de hecho de origen escandinavo. Esto daría comienzo a algo que se mantendría a lo largo de prácticamente toda la historia rusa, una división étnica entre los gobernantes de origen extranjero y los gobernados de origen eslavo. Estos reyes varegos expanden su control desde Novgorod hacia el sur y conquistan Kiev, dando origen al Rus de Kiev, que nace entonces como una confederación de tribus eslavas gobernadas por la dinastía Rurik. El Rus de Kiev mantiene fuertes relaciones comerciales y culturales con el Imperio Bizantino, del cual toman la religión inclusive, convirtiéndose en un reino cristiano ortodoxo, aunque no siempre hubo paz, ya que también hubo algunas guerras entre ambos. Para entender los próximos siglos del desarrollo de una identidad rusa, hay que entender que en esta época los rusos se encontraban en un área de frontera, constantemente amenazado por distintos pueblos nómades de las estepas. Previamente las tribus eslavas habían sufrido el dominio de los házaros, hasta que estos fueron derrotados por Sviatoslav I, que también derrotó a los búlgaros y otros pueblos más. Estos pueblos esteparios serían uno de los factores fundamentales en moldear la mentalidad y el Estado ruso. Otro grupo que influyó mucho en los rusos fueron los escandinavos, que dominaron política y culturalmente durante bastante tiempo y dejaron una marca muy fuerte al norte de Rusia principalmente. Hacia el oeste la relación de estos eslavos con otras naciones fueron variables, a veces entraron en guerra y otras veces comerciaban. Durante la existencia de Rus de Kiev, el pueblo ruso comenzó a tomar forma, ya que comenzó un proceso de unificación motorizado por la adopción del cristianismo bajo el rey Vladimir el Grande y por estar gobernado justamente por un mismo rey. Es de destacar que en el Rus de Kiev había ciertas tradiciones democráticas a la manera escandinava y había asambleas llamadas Veche, donde se decidían distintas cuestiones públicas. Esta tradición fue especialmente fuerte en Novgorod. Esta primera etapa del pueblo ruso está asignada entonces por la influencia escandinava y bizantina, siendo otro factor cultural importante la adopción del alfabeto cirílico y la introducción de la filosofía griega por primera vez. Por un sistema de sucesión dinástico particularmente problemático, distintas facciones y familias se fragmentaban más y más. El poder estaba cada vez más disperso en distintos principados y no en el rey. Sumado a esto, el comercio con Bizancio comenzó a decaer, por lo que la situación financiera también entró en crisis. Vemos como una falta de un poder central fuerte y de un desarrollo interno llevó a Rus de Kiev a su desaparición. Este se fragmentó en distintas partes, siendo la más importante la República de Novgorod. En 1223, los príncipes eslavos sufren una derrota aplastante en la batalla del río Kalka frente a los mongoles. Los principados rusos pasan a ser vasallos del imperio mongol. Esto produce un cambio fundamental en el carácter del pueblo ruso. Los príncipes rusos son los que más cambian y adoptan muchas de las costumbres de los mongoles, y los más colaboradores inclusive se casan con las hijas de los khanes. Es en este panorama de dominación que Moscú, que no era más que un pueblo del principado de Vladimir Suzdal, comienza a crecer, en gran parte porque sus gobernantes colaboran íntimamente con los mongoles, lo que hace que no sufrieran las expediciones punitivas y las masacres que otros principados sí. De este periodo se destaca Alejandro Nevsky, príncipe de Novgorod, que colabora con los mongoles y se enfrenta a los suecos, pero es recordado más por pelear contra la orden teutona, que participaba de una cruzada para liberar a los rusos de los mongoles, pero que también buscaba convertirlos al catolicismo. Uno de sus hijos se convierte en príncipe de Moscú y logra expandir su territorio pacíficamente, también colaborando con los mongoles. Moscú se convierte en el centro de recolección de impuestos para el imperio de la Horda de Oro, sucesora del imperio mongol en esta zona, lo que le permite crecer en poder e influencia. Los rusos quedan separados del resto de Europa por 2 siglos, por lo que quedan atrasados en cuestiones culturales y tecnológicas, además de adoptar ropa y costumbres asiáticas. La dominación mongola generó un cambio en el modo de ser ruso, pero no dejó un legado genético significativo dado lo pequeño de su número y su modo de mantener el control en los territorios conquistados, que se apoyaban en príncipes locales. Bajo Iván III, también llamado Iván el Grande, el Gran Ducado de Moscú expande su territorio enormemente y logra prácticamente alcanzar la independencia en 1476, cuando se enfrenta a los mongoles en el río Ugra. Cada ejército está
en un lado opuesto del río y no entran en combate ya que los mongoles se retiran. Sería bajo el gobierno de su nieto que se establecería el Imperio Ruso. Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, sería coronado zar de todas las Rusias, reivindicando una línea sucesora con el Rus de Kiev, comenzando así un nuevo periodo de la historia del pueblo ruso. En esta primera parte vimos cómo el pueblo ruso se va formando a lo largo de los siglos de una unión de varias tribus eslavas. Algo que es destacable es cuán seguido los rusos estuvieron dominados por extranjeros, primero los escandinavos, luego los mongoles y luego otros más. Creo que esto significó que se creara una brecha muy grande entre el pueblo ruso y los gobernantes de Rusia. Otro factor significativo es la tendencia a caer en el caos y la fragmentación. Esto es contrarrestado por la aparición de gobiernos fuertes, que en el caso de los sucesores de los mongoles parecen ser demasiado fuertes. En el Rus de Kiev los gobernantes no fueron particularmente crueles con el pueblo, pero bajo el dominio mongol la crueldad llegó a niveles altísimos. El Rus de Kiev fue un proyecto principalmente europeo. Los rusos vivían en relativa libertad en relación a la época en que estaban, pero esto tuvo como contraparte que esta creciente autonomía de las partes terminó en desastre, ya que fue aprovechado por un enemigo externo que los dominó a todos. Los mongoles le dieron la lección a los gobernantes de Rusia que la unidad y la fuerza son fundamentales. Un pensamiento que dura hasta nuestros días. Los mongoles tuvieron algunos aspectos buenos, ya que eran tolerantes en cuestiones religiosas, pero su manera de gobernar siempre apuntó al saqueo de la riqueza. El pueblo ruso sobrevivió como pudo a la dominación mongola, refugiándose de las masacres y la destrucción de los peores momentos. Pero esta época tuvo como consecuencia política el ascenso de Moscú, la ciudad más mongola de toda Rusia, que de hecho estaba en la frontera de las tierras rusas. Ahora se convertiría en el centro político ruso y desde allí se expandiría el Estado ruso mucho más lejos de lo que habían llegado antes. Eso lo vamos a ver en el próximo video, espero que lo vean. Gracias a todos por su tiempo, pongan me gusta si les gustó, compartan si piensan que vale la pena compartir. ¿Están interesados en la historia del pueblo ruso? ¿Sigo haciendo videos sobre ellos? Pongan sus comentarios en la caja de comentarios. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la segunda parte. Saludos.